Bueno, Hola, profe. ya seguirán viniendo. Vamos a esperar 2 minutitos más, que empezamos el cuarto. Tomando un mate. A esperar la clase. Sí, aprovechando a tomar unos mates, profe. Muy bien. Bueno, yo voy a ir compartiendo. Bueno, esperamos un poquito a que venga el resto, por lo menos con la cantidad más o menos. Ya somos 3. Hace una multitud. 4. Se escucha bien, ¿no? Estoy pudiendo ver cuántos somos, pero acá. Seguimos 4. Todavía 16. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar porque si no, se nos va a ir el día tratando de ser más. Y que estemos lo bueno. Bueno, comenzamos entonces. La idea es que hoy hablemos un poquitito de las garantías en el proceso, algo pero de suma importancia, de vital importancia el día de hoy. Estas cuestiones que aprendan hoy en derechos humanos se las van a dar por sabidas y los van a bochar si no lo saben del derecho procesal penal, donde van a tener que saber al dedillo las garantías constitucionales y si no, Falcone le va a preguntar con quién estudiaron las garantías en el proceso, ustedes le van a decir con Jiménez y el papelón lo voy a pasar yo. Entonces la idea es que manejen muy bien estos conceptos porque son una herramienta esencial de cualquier abogado. Fíjense los casos que en estos tiempos están siendo furor o top casos a nivel nacional. Bueno, el juez de Macri, el caso de Macri, donde él intentó recusar al juez porque dijo que había adelantado opinión y eso le impide ser el juez imparcial y aparte dice que es incompetente, Baba, porque no es el juez con competencia para entender su asunto. Dos cuestiones que tenemos que ver hoy. Caso Ara San Juan, hace unos años el juez Bonadío había procesado a la presidenta y a una serie de funcionarios por traición a la patria cuando se hizo el memorándum de Irán y hoy están sobreseídos, están absueltos por la resolución apelada, pero les quiero decir que eso pasa muchas veces porque no se dan los pasos adecuados en el proceso
y cuando el paso no es adecuado o está viciado, el proceso cae. O no es el proceso limpio que se requiere de todo imputado. Hay después cuestiones que se ven en la calle todos los días. ¿Qué pasa con los asesinos que prácticamente están confesos? Este muchacho que falleció porque lo asesinaron, lo acribillaron hace unos días porque el domingo abrió su kiosquito para hacer unos pesos y lo acribillaron de 4 balazos, uno en la cabeza, y después lo agarraron, el muchacho que lo asesinó y estaba diciendo, por favor, que no me den perpetua. Había una chica también menor de edad que lo acompañaba. Y bueno, y con esas personas hay que consagrar garantías también para esas personas. Muchos dicen, esa gente un queso gruyere. Pero lo que pasa es que las instituciones democráticas que regulan al proceso están pensadas para salvar a ese único inocente que puede ser procesado irregularmente. Está pensado en un estado dictatorial que a veces sin ninguna garantía mete a la gente presa. Vos, Nina, sos chiquita, pero cuando yo tenía tu edad, estaban los militares y había que salir con documento a la calle, porque por ahí hacían una racia, te levantaban y por ahí nunca más volvías a tu casa, porque hasta que te buscaban los antecedentes o vos dijiste algo que de alguna manera molestó al policía de turno, y entonces a la larga, es más, en esa época lo común era que desaparecías y no te veían más, y la bendición es que te digan, sí, lo tenemos y lo estamos sometiendo a proceso, por eso quería decir que te blanquearon. Entonces ahora que estamos en democracia, se discuten estas ideas. Hay que ser muy duro con los delincuentes, matarlos para que no cometan más delitos, meterlos a la cárcel de por vida, para que la cárcel sea una sanción y no una rehabilitación. Bueno, hay una serie de cuestiones, pero nosotros como abogados tenemos que garantizar que cualquier persona que esté vinculada a un proceso, sobre todo un proceso penal, se la cubre con las garantías del caso. Si es culpable, después veremos la pena que corresponda. Si es un gran culpable, la mayor pena. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque mi trabajo habitual es el de ser juez, y yo sé que los jueces nos podemos equivocar. Entonces, una pena de muerte tiene un resultado que no se puede corregir si es erróneo. Entonces, me parece que para los peores delitos, la cadena perpetua en serio vale la pena, o es, digamos, la relación adecuada. Pero bueno, más allá de cuestiones personales, nosotros estamos hoy acá, después de haber visto en la clase anterior ciertas cuestiones vinculadas con lo que se llama el derecho procesal constitucional, del cual sugiero que vayan al libro, que amplíen en el tomo 2 mío, que esto nace de un debate de Kelsen y Carl Schmitt, donde decían en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién tiene que ser el que garantice la existencia de la Constitución y proteja a los ciudadanos? Carl Schmitt decía el Ejecutivo con todos los poderes de emergencia, y Kelsen decía el Tribunal Constitucional. Claro, si lo vemos en micro, ganó Carl Schmitt, porque cuando se hizo la Segunda Guerra Mundial, privó su posición nazi, pero años después floreció la posición de Kelsen, donde las garantías ciudadanas, que hoy están resueltas y amparadas por la visión muy extraordinaria de Ferrajoli, donde dice, no puede haber juez que no sea garantista, es decir, que aplique la ley, pero teniendo en cuenta las garantías de toda persona sometida al proceso. Entonces ahí vamos al tránsito, que va desde que una persona es apuntada por que los indica como ser culpable integrado, ser haber tomado parte en un hecho delictivo, o ser el autor o el coautor o imputado. Y esa persona me dice que desde que llega la imputación hasta el momento de la sentencia, se le respeten las reglas del debido proceso. Y estas reglas tienen que ver con lo que se llama el derecho a la jurisdicción, porque desde que el Estado asumió la responsabilidad
de impartir la justicia, y entonces los ciudadanos dejaron de tener la posibilidad de impartir justicia por mano propia, las constituciones estimaron que el Estado podía impartir justicia con un montón de limitaciones. Vean ustedes que el Estado es básicamente el único que legalmente puede portar armas para reprimir delincuentes. Las personas pueden tener armas civiles, pero con uso limitado y registración. No estoy hablando de las armas ilegales que hoy andan dando por toda la nación. Pero desde que el Estado le dijo, la Constitución admitió que una sociedad más o menos organizada debía dejarle al Estado el uso de la violencia, esa relación estuvo marcada con un montón de limitaciones, porque es gravísimo que el Estado sea el único que tiene el uso de la violencia. Eso cuando está bien controlado no es gravísimo, pero cuando el Estado se desmadra, o cuando, por ejemplo, educamos y formamos policía en 6 meses y le damos un arma para salir a la calle, pero no hay diferencia entre el ladrón y el policía, porque los dos están poco preparados para usar armas y se tirotean sin conocer más o menos cómo es su trabajo. Entonces es muy importante la formación de los que tienen el derecho de castigar o el derecho de perseguir el delito. Y después los jueces, que debemos garantizar que ese proceso que va desde que a una persona lo captura un policía y llevado a una comisaría, interviene un fiscal que produce una acusación, por esa persona que tenga un derecho de defensa, su guía en juicio, que tenga la posibilidad de cuando pretende algo de otra persona, eso sea escuchado en un plazo razonable por un juez independiente, que el juez tiene toda la jurisdicción, pero como el juez no puede hacer todo, la ley le marca competencia, o sea, el juez puede dictar sentencias, yo puedo dictar sentencias, pero no puedo dictar sentencias en cualquier cuestión. Como soy camarista federal, puedo revisar sentencias de primera instancia siempre que la materia de la sentencia sea federal y siempre que se dé en la jurisdicción de mi cámara, que es Mar del Plata, Necochea, Azul y Dolores, toda la zona. Yo no podría revisar la sentencia de un juez de San Martín, porque no soy competente, ¿me entienden? Entonces, lo primero que tiene que revisar un juez cuando toma una causa es saber si es competente. Y una vez que tengo esa herramienta, que yo soy competente, ¿no? A veces uno confunde el tema de decir que un juez es competente o incompetente con decir si es burro o no es burro, no. La idea de competencia es justamente la medida del poder de esa jurisdicción que toda juez tiene por imperio constitucional. Entonces, todo juez tiene la jurisdicción y algunos jueces tienen competencia para determinadas cuestiones. Por eso hay jueces de familia que no van a resolver una cuestión laboral, o hay jueces laborales que no van a resolver una cuestión penal, salvo que les toque subrogar. Hay veces que el juzgado en principio no tiene a su juez porque se jubiló, se murió, renunció. Entonces, hasta que se cubre la vacante, viene otro juez que es el juez subrogante, que en principio es de la misma competencia, pero si no es de la misma competencia, la ley puede permitir que otro juez con otra competencia resuelva en el lugar del otro. Fíjense, volvemos a las cosas cotidianas. El famoso caso este de Macri con las espías a los submarinos. ¿Quién entiende la causa? Un juez que se llama Baba, que es un juez federal que ganó su concurso con muy buena nota para ser juez de Azul, pero está actuando también en el juez de Dolores. ¿Por qué está actuando en el juzgado de Dolores? Porque el juez que actuaba en Dolores ganó un concurso para ir a La Plata, que fue federal de La Plata, y mientras está el juzgado vacante, la Cámara que yo integro hizo un sorteo y le tocó a ese juez de Azul ir de subrogante a Dolores, hasta tanto venga el juez que le va a corresponder ir porque ganó su concurso. Y muchos dicen, qué barbaridad, Baba que se sacó un 2, ahora va a ir al mismo juzgado donde se sacó un 2 para ser juez. Es un burro y no puede estar ahí.
En realidad, cuando él se sacó un 2, que fue el primer concurso para ir a la ciudad de Dolores, todos sacaron a plazo y el concurso quedó desierto. Fue un examen muy difícil que tocó, que nadie logró aprobar. Baba, ¿qué hizo? Insistió, cuando hubo una vacante en azul, volvió a concursar. Y esta vez se sacó 8, 9, muy buena nota. Por eso está legitimado para ser juez. Los que dicen Baba no podría ser juez de Dolores, ¿cómo no va a poder? Puede suplantar, porque aparte, señores, ustedes están cursando derecho. ¿Qué pasaría si les va mal en constitucional porque se sacaron todo? ¿No podrían ser abogados? No. La dan de nuevo y si le aprueban, van a otra materia. También le pueden decir, pero usted es un abogado que aprobó con 40 plazos, va a ser un mal abogado. Bueno, si le dieron la matrícula, uno podría poner una regla. Con tantos aplazos no se puede ser abogado. O con tantos aplazos hay que esperar 10 años para volver a intentar ser juez. Lo cierto es que en ese caso que estamos hablando tan complicado de Macri, el juez Baba tenía competencia para actuar, porque era el juez que le seguía y que fue sorteado para suplantar ese lugar que estaba vacante. No sé si me entienden. Siempre el juez competente es el juez que la ley asignó para estar en un lugar y atender de determinada materia. Pero puede ser que ante la vacancia de ese lugar venga otro juez, siempre que sea designado por el procedimiento legal, y actúe en esa causa. Distinto sería si el juez Baba lo hubiera designado Alberto Fernández para ir a ese lugar. Ese sería un juez especial que está prohibido por la Constitución. No sé si con esto soy un poquito, más o menos, poco, muy claro, pero uno tiene, cuando hablamos del derecho a la jurisdicción, un derecho a ser oído ante un juez que sea imparcial. ¿Qué quiere decir imparcial? Que no tome partido, que no lo agarre en la indagatoria y le diga al reo, mire, usted, fulano, ya está condenado para mí. Solo falta que pasen los días de la indagatoria, lo voy a procesar y lo voy a reventar. Seguramente ahí después lo recusaría por no ser imparcial, aunque fuera competente. O que le diga, usted mató a un kiosquero para robarle una cantidad ínfima de plata. Es una lacra. Yo como juez, aparte como a mi hermana la mató otro delincuente cuando abría la perfumería, de eso no me olvido y lo voy a hacer bolsa. ¿Qué va a hacer el imputado? Lo va a recusar. Le va a decir, ese juez no va a ser imparcial en mi caso. Más allá de que tenga toda la responsabilidad, que las pruebas hablen solas, etc. Pero por eso el juez tiene que ser muy delicado cuando se explaya, cuando dicta sus resoluciones o cuando hace alguna declaración pública. Porque lo que debe hacer es guardar mesura, porque le incumbe resolver la cuestión. Bien, vamos hasta ahora con este tema. Nosotros, este derecho a ser oído, el derecho a la tutela jurisdiccional, ya van a ver, les voy a contar que no es un derecho que surja directamente del artículo 18 de la Constitución, pero con el artículo 75, inciso 22, al haber incorporado los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluimos un artículo fabuloso, que es el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que habla de las garantías judiciales. Y ese artículo 8 vino a completar el artículo 18 de la Constitución, integrándolo. ¿Por qué yo acá, en esta cuestión del derecho a ser oído, les puse varias fotos, imágenes? La primera imagen, para mí, creo que es un juez imparcial, es el señor de anteojos oscuros, que falleció, que fue el juez Pay. Ese hombre para mí fue un juez ejemplar. Muchas veces no tuve de acuerdo con lo que ha decidido, pero jamás ha decidido contra sus convicciones. Yo lo recuerdo como un gran juez. Después en la otra punta, en blanco y negro, lo tengo a Benjamín Gorostiaga, que tuvo una característica. Ustedes saben que él fue, junto con, bueno, él y Gutiérrez, Leiva y 4 o 5 más, un poco los que hicieron la Constitución de 1853,
interpretando las bases de Alberdi. Pero Juan María Gutiérrez y Gorostiaga se dice fueron de hecho los que la hicieron la Constitución. Ahora, después de 1853, cuando Buenos Aires se juntó con la Confederación, él fue miembro de la convención que reformó. O sea, él hizo la Constitución y fue miembro de la convención que la reformó. Y después fue legislador por la provincia de Buenos Aires. O sea que la hizo, la reformó y la legisló a partir de sus dictados. Y finalmente fue designado en la Corte Suprema. O sea que la hizo, la reformó, legisló a partir de esa Constitución y finalmente en su último tiempo de vida la interpretó. Decía Vanosi, difícilmente tengamos otro actor político que tenga esas características. Lo más cercano lo tenemos en la Corte de hoy. Acá tenemos al medio, entre Fait y Juan María Gutiérrez, a Maqueda. Maqueda no hizo la Constitución, pero fue constituyente reformador en el 94, y además es profesor de Derecho Constitucional. Y además fue diputado nacional, o sea que fue legislador. Y finalmente fue convocado y designado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que la reformó, legisló a partir de ella y la interpretó. Le faltó hacerla, por eso solo le va a caber a Gorostiaga y a nadie más, porque ellos la podrán reformar, pero el único que la hizo fue Gorostiaga. En igual situación está Horacio Rosati, que está abajo de Maqueda, de camisa rayada, que hoy es el presidente de la Corte Suprema. Él fue convencional constituyente, fue ministro del Poder Ejecutivo y ahora ministro de la Corte Suprema. Y como otro ejemplo paradigmático de juez imparcial, competente, lo tenemos a Rosenkrantz, que es el último, que fue el anterior presidente de la Corte antes que venga Rosati. Rosenkrantz fue uno de los discípulos más directos de Santiago Nino, jurista tan importante. Los dos mejores discípulos fueron él, que hoy está en la Corte, y Gargarella, que nos va a presentar su libro el día 18. Así que por eso le di este esquema conceptual y generalizado vinculado con lo que es un juez imparcial y competente. Bien, yo para empezar este tema, que después le voy a dedicar un trabajito que está vinculado a esto, igual ya les vuelvo a decir, con leer el capítulo pertinente del tomo 2 de mi libro van a estar bien informados. Yo respecto de esta cuestión, no siempre lo mismo, del derecho a ser oído ante un juez imparcial y competente, lo primero que les marqué es una frase de Antoine Saint-Exupéry cuando él escribe El Principito. Dice, si entonces un niño llega hacia vosotros, se ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se lo interroga, adivinaréis quién es el Principito. Con esto lo quiero decir, hoy, si ustedes leyeron ese libro, es un encuentro que tiene Saint-Exupéry en medio de un desierto, cuando se le cae un avión, el aviador se cae con el avión, planea, queda en el desierto, y tiene esas charlas que uno no sabe si fueron parte del hecho de que esté abrazado por el sol de un desierto o se lo encontró. Pero este Principito representaba todos los ideales que tiene una persona de bien y una persona no contaminada por hechos de corrupción o maldades en general. Entonces, Saint-Exupéry dice, bueno, si lo encuentra, ya se dan cuenta. Y es tan difícil encontrarlo. Y yo digo acá que pocas cuestiones hoy concitan reflexiones más profundas que las cuestiones que se vinculan a la necesidad de articular la defensa y juicio de los derechos de una persona. Y ese va a ser su rol más trascendente como abogado. Ayudar a una persona a defenderse en juicio cuando esté involucrada, sobre todo en un juicio penal, en un juicio civil también, porque el debido proceso cabe en los dos ámbitos, pero mucho más en el penal donde está en juego la libertad. Hoy en nuestras democracias latinoamericanas que están tan caídas, tan derruidas, hoy iba viendo polémica en el bar
y veía cómo venía Bernie a decir, estamos haciendo inseguridad, y le decían, pero si los matan, caen como soldaditos sin armas, todos los días, personas de bien, hermanos de locos que están desmadrados, dice, bueno, y eso, todo eso que vivimos, todo ese horror que vivimos, tiene que ver con una sociedad que se desmoronó, que cayó en su educación, que cayó en sus puntos medios. Yo con un amigo, el otro día me pasaba una nota donde decía que hoy ya no se busca reivindicar a los ejemplares, al que hace determinada empresa importante, o un cabaloro, bueno, nadie importa, es más, si a uno le va tan bien hasta le da bronca, como este muchacho que tiene Mercado Pago, ese negocio también que se fue a Uruguay porque lo llenaron de impuestos. Entonces uno dice, claro, la sociedad está mal porque no reivindicamos a estos genios, ¿no? Que hacen cosas tan buenas para que los chicos quieran ser genios como ellos. Y yo les digo, esto funciona mal porque las buenas sociedades, por supuesto que se ocupan de reivindicar a sus genios, ya sea un Maradona como un Leloir, los que se descollan, pero es más importante reivindicar al ser humano cotidiano, al que le gusta no tener un subsidio toda su vida, al que le gusta tener un trabajo digno para vivir bien, ni como Icardi, ¿no? Ni como un muchacho en la villa sin agua, un señor o una señora que pueden tener una familia, que pueden tener un auto y una casa, que pueden tener una vacación y que al final de su vida dice, bueno, fuimos gente de bien, nos desarrollamos, hice una carrera o un empleo bien, y mi vida en realidad fue algo feliz. El día que las sociedades reivindiquen a sus clases medias para que la gente pretenda hacer eso, una persona de clase media que le va bien, ahí van a surgir todos los héroes, todos esos otros a los que nosotros no deseamos reivindicar, por lo menos en estos momentos. Entonces, claro, hoy tenemos una pobreza, una corrupción estructural que pone en tela de juicio la idoneidad de las instituciones, que son las que ustedes están llamadas a reelaborar y respetar. Y entonces acá es muy interesante observar con atención a estas instituciones cuando son puestas a resguardar las prerrogativas ciudadanas. En este momento tan duro donde tenemos que decir cómo funciona la policía, cómo funcionan los jueces, cómo funcionan los tribunales. La gente puede acceder a sus derechos porque hay mucha violación a los derechos. Ahí es donde cobra importancia el rol de estos ciudadanos que están ungidos en la investidura de jueces para impartir justicia y resguardar la integridad de la Constitución. O sea, en este país los jueces tienen dos roles: impartir justicia legal y custodiar la supremacía de la Constitución. Claro, una de las notas típicas de nuestra forma republicana de gobierno es la responsabilidad de los funcionarios. Por lo tanto, los jueces, como funcionarios que son, y en una república tendrán sus responsabilidades. El juicio político, si se desvían del camino y no cumplen con su buena conducta, con su rol adecuado de impartir justicia. Y entonces la Constitución le atribuyó al Poder Judicial la función de administrar la justicia. Integrada esta, claro, por la Corte Suprema, que es el tribunal máximo de la institución y el único tribunal superior de justicia. Ustedes van a ver con un juez de primera instancia, apenas dice, la elevo al superior la causa. No, la elevo a un juez que es igual que yo, pero tiene distinta competencia. Una cámara revisa lo que hizo el juez de primera instancia. La casación revisa lo que hizo el juez de cámara. Y la Corte es el tribunal superior. Es el que puede tomar hasta una decisión política en determinado momento. Bien, ¿quiénes son los que se ocupan de impartir justicia? Unos funcionarios a los que se llaman los jueces naturales. Naturales, los magistrados que fueron creados por leyes de la República, sean nacionales, o sea, los federales, o provinciales, y que los invistieron de la jurisdicción
para decir el derecho y la competencia para decirlo en determinada ocasión. Con esto queda sentado que el principio de juez natural intenta eliminar chance o posibilidad de que haya un juez especialmente elegido o designado para un caso en determinado proceso judicial. Ese es el concepto de juez natural. El juez indicado por ley para atender un proceso. Es que el juez, cuando es un órgano estatal, tiene que ser designado anterior y predeterminado respecto a la causa. Claro, uno puede decir el juez natural es el juez designado anterior, pero ¿qué pasa si a mí me designan hoy para ocupar una cámara en Comodoro Rivadavia? ¿No puedo revisar las causas que ya están en esa cámara antes de que a mí me designen? Sí puedo, porque la ley siempre establece que va a haber un juez que se va a ocupar de la Cámara de Comodoro Rivadavia. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy juez de primera instancia, me jubilo, el que viene puede seguir interviniendo en las causas, porque hay una ley que lo puso en ese lugar. En ese caso, también un concurso del Consejo de la Magistratura. Lo que no podría pasar es que donde yo tengo un juzgado y estoy atendiendo todas las causas, me digan, sí, pero esta causa, como interviene el presidente Alberto, lo vamos a llamar al juez de Rawson, que es un juez muy capaz, que es doctor en Derecho y especializado en el tema. No, es el que le toca, sea bueno o sea malo. Si ese juez que le toca reúne condiciones, se lo podrá recusar. Si no, seguirá entendiendo. Dijo Miguel Enmejián que sin un poder judicial independiente no hay república, así de fácil. No hay constitución, no hay derechos individuales, no hay límite al ejercicio del poder. Esta es la única razón por la cual los jueces, particularmente los jueces federales, se resisten hoy a ser incluidos al impuesto a las ganancias. Hay una sola razón, sobre todo, ustedes saben que los jueces desde 2016 pagan impuesto a ganancias. Los que no pagamos son jueces designados anteriores a ese año que se hizo la inclusión. ¿Por qué? Porque pagar impuesto a las ganancias para los jueces viejos implica bajarles el sueldo. Y una de las garantías de la inamovilidad de su sueldo, de la inamovilidad de los jueces, es que sus sueldos no se pueden tocar. Entonces muchos jueces dijeron, si hoy a los jueces le aumentan el sueldo en la proporción del impuesto que después le van a poner, ese impuesto no sería inconstitucional. Pues le hacen un aumento y que paguen el impuesto. Entonces ese impuesto se comería un aumento que se puso al solo fin del impuesto. Bueno, eso no pasó. Hoy hay esa rara situación que también se dio en Estados Unidos, cuando se hizo una ley para que los jueces paguen ganancias, que bueno, a medida que se fueron muriendo o jubilando los jueces viejos, solo quedaron los jueces nuevos que ya pagaban ganancias y el día que los designaron tenían la cobertura del pago de ese impuesto. Pero claro, sin poder judicial independiente, dice el Mejián, no hay república, no hay constitución, no hay derechos individuales ni límite alguno al ejercicio del poder. Son los jueces entonces los que defienden al ser humano común frente a los crónicos ataques de quienes detentan el poder. Bien. Y esto permanentemente es lo que hacen los poderosos tratando de limitar los espacios de la libertad. Por esto yo creo que todo sistema constitucional tiene que contar con jueces no solo que sean preparados en los aspectos técnicos y en los aspectos institucionales, sino que sean integralmente preparados. Porque el magistrado judicial imparte justicia y tiene que hacerlo de forma independiente, usando herramientas que sean aptas e idóneas. Vamos a ver en este contexto, en el contexto de estos jueces, cómo funciona el derecho a ser oído. Hay que destacar que una vez que superamos lo que yo les decía, la autodefensa, ustedes saben que en los tiempos antiguos nosotros teníamos la ley del talión. ¿Ustedes conocen en qué consiste la ley del talión?
¿Alguno sabe? Romina, Sí, el Lautaro. ojo por ojo, diente por diente. Claro, yo te saco un ojo, vos me podés sacar un ojo a mí. ¿Qué opinás de esa ley? Ivana. Y que es una concepción antigua, pero bueno, todavía hay reminiscencias también en determinados Está sistemas penales. adecuada esa forma de impartir. Esto de la retribución, ¿no? Las teorías de la retribución. Claro. Bien, ¿y a vos te parece que está bien esa modalidad retribucionista del talión? No, no, eso no, pero quiero decir que esto de infligirle un daño a alguien que ocasionó un daño, en un punto como que todavía, no Sí, digo en Argentina, tiene pero una idea de proporcionalidad, pero ¿sabés por claro, qué se hizo esa ley? Para evitar algo peor, que era la ordalía. ¿Qué era la ordalía? Yo te saco un ojo a vos, vos le podés sacar un ojo a toda mi familia. Yo te toco a vos, vos podés venir y atacar a toda mi familia. Entonces, el Estado antiguo, para evitar la sordalía, uno tiene esa idea, ¿no? Que yo toqué al pibe de otro barrio y viene todo el barrio a matarme a mí y a toda mi familia. Era una barbaridad. Entonces, la ley de talión fue vista como una cuestión que ponía coto, en cierta manera, a este horror. Y después el Estado, cuando asume el monopolio de la fuerza, elimina también el talión, que muchas veces uno dice, no, perdí a mi hijo, que lo maten ese delincuente, porque yo perdí a mi hijo, que era lo más preciado que tenía. Claro, la armonía y la paz de la comunidad solo se va a lograr si el Estado es capaz de crear instrumentos adecuados y eficaces para satisfacer las pretensiones que se formulan. Porque nosotros vemos que gente entra, no digo los procesados, que los procesados todavía no tienen condena, uno podría decir con algún derecho si acredita que no se escapa o que no va a probar la investigación y el delito no es de suma gravedad, uno le dice, bueno, espera el proceso en tu casa. Pero ¿qué pasa con los condenados? Que a veces les dicen, bueno, cumplió una parte de la pena que la vaya a cumplir a su casa, y a veces antes, si tiene buena conducta o acredita que puede trabajar, o viene un cura y dice, este muchacho es un buen peligrés. Lo que sucede hoy, muchachos, es que las cárceles están colmadas y los jueces muchas veces prefieren liberar a los presos porque no saben dónde ponerlos. Pero el sistema no solo hace agua por todas partes porque no agarran a los ladrones, sino que cuando los agarran no tienen dónde ponerlos. Y lo peor de todo es que no agarran a los que tienen que agarrar, a los que se roban la plata del país, a los que hacen quebrar empresas, a los que generan daño en la salud y en el ambiente. Y entonces los policías que son muy pobres se ocupan de gente muy pobre que está en la villa, que roba a otros pobres. Entonces, cuando uno entra en la cárcel, solo distingue al policía del preso porque uno tiene arma y uniforme y otro no. Bien. Esto es no para justificar nada, sino para presentar el problema que nosotros tenemos que resolver. ¿Bien? Porque yo digo, cuando la sociedad es mejor, hay menos alicientes para cometer delitos. Aunque siempre hay uno que va a cometer delitos. Pero hay menos alicientes. Entonces, sigamos un poquito. De acá la importancia de la existencia de lo que se llama tutela jurisdiccional. Y de esta construcción, toda persona que cree tener derecho a algo, yo creo que violaron mi contrato, yo creo que me chocó el auto, me parece que este fue el que me atacó y me robó, pueda acudir a un órgano estatal imparcial que le atienda verificando su razón y en su caso haciendo efectivo el derecho. Porque puede ser que el tribunal imparcial decida que no tengo razón y por lo tanto no verifique mi derecho. Entonces es en este preciso sentido que se entiende la existencia de esta prerrogativa jurídica como una sólida y real base para afirmar la idea de seguridad jurídica. O sea, no hay seguridad jurídica cuando todos los presos, cuando todos los delincuentes le damos bala y los sacamos del camino. Hay seguridad jurídica cuando todos los ciudadanos saben que solo pueden hacer aquello que la ley no prohíbe.
Cuando todos los ciudadanos aceptan las reglas de juego, hay seguridad política, seguridad jurídica. Y entonces, los jueces, los fiscales y los policías están para contener a aquellos que no entienden estas reglas, que serán en tal caso mucho menos. Con esto lo que quiero decir que el acceso a la justicia, cuando se consolida, nosotros no tenemos un acceso a la justicia consolidado, es uno de los señalamientos más precisos de la realización de la paz social. Como cuando yo era chico, que mi papá y mi mamá trabajaban, me cuidaba mi abuela, yo un sábado, por ejemplo, que no tenía que ir al colegio, salía a las 8 de la mañana, me venía a buscar mis amigos, vivía por Parque Luro, que me había faltado, estaba esa zona, y me iba a jugar, y volvía a las 11 de la noche, capaz, porque me iba, comía lo de un amigo, íbamos a jugar a los soldaditos, a las lianas, en la zona que estaba medio con bosque, nos íbamos a la playa a jugar al fútbol, y si a mi abuela le preguntaban dónde está Eduardo, y dice, no, está jugando con los amigos. A la noche volvía todo sucio, porque había movido la casita del árbol, y calentábamos agua en una pava que se quemaba y salíamos todos con la cara más negra de la que tengo yo. Pero nadie, a mi abuela no se le ocurría decir, son las 10:30, que fue a las 8, lo voy a buscar a ver si me lo mataron, si me lo robaron, si me lo violaron, si me lo pisó un auto. Hoy mi hijo tiene 15 años y ahora lo mando a hacer gimnasia en la bicicleta para que sepa lo que es andar 10 cuadras solo, porque no quiero que sea un tonto. De hecho, no lo es. Pero y a mi hija a los 15 le di una tarjeta azul y aprendí a saber lo que es un colectivo, como yo sabía en ese momento. Pero no voy a negar que cuando mi hijo agarra la bicicleta y hace 15 cuadras para ir al gimnasio, yo digo, ¿qué le puedo pasar? No sé. O cuando mi hija sale, ya tiene 23 años, hace su vida, es una chica grande. Pero si no vino a las 4 de la mañana, yo estoy preocupado. ¿Dónde estás? Papá, estoy bailando. Entonces, ese es un problema. Nosotros no hemos consolidado la paz social, porque la violencia se ha hecho carne en esta sociedad. Entonces, se tiene que pensar en la paz social cuando se exige a los magistrados que apliquen en nuestra defensa, ya sea se gane o se pierda el pleito en cuestión, la Constitución. Bien, desde lo argumentado entonces se puede definir el derecho a la tutela jurisdiccional como la prerrogativa de cada persona a que se le haga justicia. ¿Qué quiere usted después de este desastre? Y que se me haga justicia. Me chocaron el auto, por lo menos que me lo paguen seguro. Me robaron, fue tal, lo vieron en la cama, lo agarraron. Que vaya preso por el término que marca la ley. Bien, a que cuando uno pretenda algo de otra persona, esta pretensión sea atendida con el órgano jurisdiccional y a través de un proceso que tiene que tener unas garantías mínimas. Esta noción fue muy bien receptada en el artículo 1 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice, los estados partes deben asumir el compromiso de respeto a los derechos y libertades reconocidos en la Convención, a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Fíjense, hubo un caso muy importante, Velázquez Rodríguez, en la década del 80, de la Corte Interamericana. Resultaba ser que Velázquez Rodríguez, Manfredo se llamaba, era un chico universitario, de Honduras, y un día se lo chuparon de la universidad, lo apalearon y lo mataron. Cuando la familia de Velázquez Rodríguez llega a la Corte Interamericana porque no tuvo respuesta en su país, que se acá violaron el derecho a la vida que establece la Convención. Entonces, imagínense, Velázquez Rodríguez estaba tratado de ser reivindicado en el ámbito interamericano. ¿Qué respondió el Estado? Mire, nos llevaron tipos que eran grupos paramilitares, yo no fui, dijo el Estado. Y la Corte Interamericana dice, el Estado no solo no debe haber intervenido, sino que tiene obligación de prevenir que esto no suceda.
Si en Honduras el Estado permitió que vengan los paramilitares, se lleven a un pibe estudiante universitario y lo maten, el Estado también es responsable. Por eso el artículo 1, cuando obliga a los estados que integran el sistema interamericano a garantizar los derechos y libertades, está firmando este artículo que permite a cada uno tener el derecho a su vida en justicia. Y después está el 8, que señala que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal o juez competente. Y el artículo 7 dice que toda persona privada de la libertad tiene derecho a ser llevada sin demora ante un juez o tribunal competente. Por ello hoy la existencia del derecho a la tutela jurisdiccional implica para todos los poderes públicos argentinos, aunque no lo tengamos regulado expresamente ese derecho, una pauta valorativa de contenido obligatorio. Porque nosotros tenemos el artículo 1 del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional. Y el fallo de Velázquez Rodríguez, que dijo, no se pueden hacer los tontos, tienen que garantizar los derechos en sus propios estados. Bien, claro, es preferente al momento de conceptualizar este instituto lo que dice el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Vean qué paradoja. La Provincia de Buenos Aires, junto con Santa Fe, son dos de los distritos más castigados, no hablemos más de inseguridad, por la violencia urbana. Bien, porque inseguridad también existe cuando no nos sometemos a la ley. Pero lo que nos pasa ya no es inseguridad, es violencia urbana o violencia rural, según donde se desarrolla. Pero en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los peores estados en materia de violencia urbana, de estado de la República Argentina, de la provincia, tiene un artículo más claro en la Constitución. El artículo 15, que dice, la provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad en los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial. Y saben que agrega además, las causas tienen que decidirse en un tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas constituyen para los jueces falta grave. El artículo está bárbaro. Ustedes ni sabían que estaba este artículo. Y es lo primero que tienen que aprender cuando salgan a litigar en la provincia de Buenos Aires. Para hacerlo valer, para hacerlo efectivo. Porque el artículo está muy bien, pero esto no pasa. Yo les puedo asegurar que van a los tribunales de provincia, a la policía de provincia, un procedimiento administrativo contra la Municipalidad de General Porredón, los van a volver locos con las trabas, los trámites, y seguramente va a haber un montón de rencillas como para que ustedes tengan que afinarse como juristas. Bien, sucede que la justicia, como es uno de los valores fundamentales de todo ordenamiento jurídico, realizarla es una misión recontra importante del Estado, porque lo que se pretende lograr con esto de consagrar el derecho a la tutela jurisdiccional es la posibilidad de acceder a un proceso que no sea desnaturalizado, que no lo empecemos hoy y lo terminemos en 30 años. Bien, que pueda cumplir con su misión de satisfacer la pretensión que allí se formule, porque si yo estoy haciendo un proceso de amparo porque no me dan la cobertura de una silla de ruedas especial porque tengo una discapacidad grave, no tienen que tardar 2 años y después archivarlo porque ya me morí. Bien, porque eso es justicia tardía, que es injusticia. Por eso el rol del abogado, ya sea en un amparo, ya sea en otro tipo de juicio. Dicho de otro modo, cada vez que un ciudadano, un cliente de ustedes, enfrenta un conflicto de interés o tiene una incertidumbre jurídica, no sabe si esta ley es constitucional o no, tiene que tener la certeza de que acudiendo al órgano jurisdiccional va a lograr que se defina en la controversia. ¿Quién tiene razón?
o que se define el estado de incertidumbre. Sí, Marcindo, sí, realmente esta norma, como usted planteaba, es inconstitucional. Por lo tanto, usted puede actuar conforme a la norma anterior porque esta no sirve. Pero se lo dijo usted. Bien. Incertidumbre. Y esta incertidumbre, o este darle a cada uno sus derechos, tiene que pasar en un plazo razonable, porque si no, no sirve. Quien es demandado por su parte, tiene que tener la certidumbre de poder acudir a ese juez frente a quien plantear sus defensas, ser escuchado, presentar su propia prueba y poder librarse de los términos de la pretensión que el demandante le echó en cara. En suma, la inclusión de este derecho que se llama a la tutela jurisdiccional efectiva entre los derechos fundamentales que instituye el sistema como uno de aplicación inmediata, esto quiere decir que la idea de derecho a la jurisdicción o a la tutela jurisdiccional es derogatoria de cualquier otra normativa que hubiera en la Argentina que obtura este derecho. Cualquier ley o cualquier reglamentación o palabra del político que le diga, no, acá no puedes usar el derecho a la tutela jurisdiccional porque hay una emergencia. No, eso no puede ser. Bien. Esto no quiere decir otra cosa que rescatar y recrear el concepto del derecho a la jurisdicción que lo delineó nuestra Corte Suprema de Justicia también, como el derecho a ocurrir en un órgano judicial en procura de justicia. Miren qué pasa. El derecho a ocurrir en un órgano judicial en procura de justicia, la que no puede ser frustrada por consideraciones de orden procesal o de derecho. Mire, usted metió un amparo, pero sabe muy bien como abogado que los escritos se presentan con tinta negra, no con tinta azul, como usted lo presentó. Así que le vamos a rechazar el pedido. Eso es una barbaridad y se ha dado. Bien, o no se lee su firma, este sello es ilegible. Usted es un abogado y en el sello no dice su tomo y su folio. En vez de decirle al abogado, aclarado que sea el folio, continuaremos con la pretensión, le rechazan la presentación. Le dice, pero ¿por qué no me preguntó? Le pasaba un escrito y le agregaba el número de folio y de tomo. O sea, el derecho a la jurisdicción nunca puede ser frustrado por consideraciones de hecho o de orden procesal. Esto lo van a conocer bien cuando empiecen sus primeros juicios. Nosotros cuando éramos empleados, yo y otros más, y yo en el juzgado federal, siempre le temíamos a los abogados más jóvenes que tenían un solo juicio, porque eran implacables. Venían todos los días a verlo y a ver en qué nos equivocamos, el que despachaba, y hace 2 días que presenté, no salió el escrito, bueno, pero hay 5 días. Bueno, yo vengo mañana, entonces vengo pasado. En ese momento no había la posibilidad de consultar por internet. Pero nosotros decíamos, ¿este abogado nuevo? Estamos perdidos. Va a venir todos los días hasta que le salga la sentencia. Así que les auguro, ojalá que sean siempre abogados nuevos, que estén atrás de los derechos de su cliente. A veces uno recomienda cuando tiene un juicio que no es muy complicado y llevarse a un abogado joven, porque te lo va a seguir a muerte. Un abogado que ya está hecho, como por ahí no es un juicio de alta producción económica, te lo va a ver cada 15 días, 20, y lo deja un poco de lado. En fin. Enfatizo por todo lo que les dije que la frustración del derecho a la jurisdicción implica tanto como que se frustre el sistema institucional, porque uno de sus componentes indispensables fracasa. Podemos afirmar entonces que el sistema constitucional se diluye cuando hay falta o defección de este derecho de todo ciudadano, que es una nutriente de todos los restantes garantías. Vamos a ver entonces ahora cómo actúa el juez constitucional. ¿Qué características debe reunir? Porque yo tengo derecho a mi día en juicio con un juez particular. Bien. El juez constitucional constata, cuando resuelve las causas judiciales donde interviene,
que se den ciertas condiciones de vida razonables, desarrollando a partir de la interpretación las nuevas exigencias, las nuevas necesidades sociales, de los derechos, de los principios, que son en realidad las condiciones de la realidad, que interpretan una forma que tiene en cuenta todas estas pretensiones para que la vida en común sea más razonable. Y por eso les digo, yo cuando hago mis votos como camarista frente a veces a algunas decisiones de los jueces de primera instancia, digo, siempre el juez tiene que entender el impacto que tienen sus sentencias. Tiene que resolver con una perspectiva de género. Tiene que entender que cuando son cuestiones recientemente legisladas, hay que ver el impacto social de cada decisión. Y estar muy seguro de las cuestiones que resuelve, porque si no genera una movilidad social conflictiva, donde la gente entendió que con una ley se resolvió un problema y se la suspende o se la controvierte. Cuidado, que hay leyes que no son buenas, son inconstitucionales, y entonces hay que tomar posición. Pero siempre hay que ser muy reflexivo y entender. Bob Dylan decía, hay una canción que se llama The Times They Are Changing. Los tiempos están cambiando. Él lo decía en los 60, vale para ahora también. Dice, cuidado los escritores que profetizan con sus lapiceras y sus guiones, porque no saben que los tiempos los van a pasar por arriba. Bien, entonces cuidado con los padres que no entienden las novedades de sus hijos. Bueno, cuidado con los jueces que no entienden que la sociedad se va a desarrollar. La claridad con que se desarrolla, un segundito. Vean estos temas, mi perro se quiere subir a la cama para escuchar. Después se va, se aburre, se va. La claridad con que se desarrolla el concepto de los derechos fundamentales y los principios constitucionales es la que da la medida de la función que la interpretación genera en los ordenamientos jurídicos. De esta manera, el sistema constitucional es concebido no solo como una regla de organización, sino también como un depósito de la soberanía popular y refleja desde la evolución los cambios a que la sociedad es habitualmente sometida. En algún momento nosotros teníamos el divorcio vincular que no habilitaba nuevas nupcias, pero la Corte de la época de Alfonsín, en el 86, en el caso Sesén, declaró que era inconstitucional que una ley de divorcio no impidiera, no permitiera a los divorciados volver a casarse. Pero dice algo que era muy, muy simple. El derecho a contraer matrimonio se agota en el primer uso. Uno se casa y ya después nunca más puede volver a casarse por un castigo de la ley. Uno tiene que tener derecho a tener un plan de vida. Y a partir de ahí se hizo la ley de divorcio vincular ya estaba, pero se sacó la sanción para que se divorcie. Era un pedido de toda la sociedad de ese momento. Hoy tenemos otras leyes, la ley del aborto, que hoy está muy insistida, discutida, pero una ley que está en vigencia, que generó muchas discusiones, que alguna vez no salió y que ahora salió. Bueno, hay que entender cuál es el marco de las evoluciones que plantea una sociedad, o cuando, por ejemplo, se reformó la Constitución para que el presidente no necesariamente sea católico, porque puede ser de otra religión, aunque nosotros sostengamos al culto católico, podemos darnos el lujo de tener un presidente musulmán o judío, bien, o de otra profesión religiosa. Bien, cabe enfatizar que los problemas prácticos que tienen que ver con la interpretación tienen que tener un tamiz aperturista, pero siempre teniendo en consideración que cualquier apertura está limitada por la propia Constitución. Nosotros no podemos decir que lo que nos parece feo es inconstitucional, porque lo que nos parece a nosotros no es trascendente al lado de lo que indica el complejo normativo que nos rige. Porque, claro, la teoría de la razonabilidad es la que le permite a los jueces constitucionales ir acompañando el desarrollo de todas las sociedades sin que haya un quiebre.
Vamos entonces, por supuesto que a eso hay que sumarle la perspectiva de género, porque hay barreras de corte cultural, ¿no? Donde nosotros hemos relegado a la mujer en condición de su sexo, a tomar roles menores frente a los desarrollos sociales, y este es un trabajo que hemos hecho los hombres durante muchos años y que tiene que ser desarticulado para generar lo que Gargarella llama la sociedad entre iguales. No podemos ser una sociedad iguales cuando no tenemos iguales. Bien, vamos ahora a meternos un poquito más en el derecho a ser oído ante un juez que sea imparcial y competente. ¿Vale? Déjenme ver. Yo tengo acá un reloj buenísimo, pero nunca sé cómo ponerlo en la hora. Son esos relojes que te dicen qué pulso tenés, que te morís, que yo, pero al final no te dan la hora. Entonces voy a buscar, perdón, no minutos. Bueno, vamos bien. Son 9:05. Estamos bien. Es sabido entonces que el derecho de defensa en juicio de la persona, que está concebido como una garantía procesal, o sea, si hay un hecho sobrevolando y dicen que lo cometí yo, tengo que tener derecho de defensa. Para que finalmente sea un juez, después de un juicio justo, que determine si yo cometí ese hecho o no. Bien, esto está directamente vinculado a la idea del derecho al debido proceso, o a lo que yo les contaba recién, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que concretamente yo les pido peguen la lectura al artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que es donde mejor está desarrollado. También está desarrollado en el artículo 18 de la Constitución, pero se complementa con los artículos 7 y 8 del Pacto. Como en forma más específica, con la muy importante desarrollo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretando todo ese artículo 8. Así la Corte Interamericana fue perfilando con su sentencia, sin apuro, pero también sin pausa, el contenido conceptual de esta garantía del debido proceso y lo rodeó de las nociones básicas que yo les expliqué. Nuestro derecho a la tutela jurisdiccional fue entendido por la Corte Interamericana como el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Todo lo que les estoy contando. ¿Establecido cuándo? Con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal en su contra, o para determinar sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera. O sea que la Corte Interamericana amplió el derecho a la tutela jurisdiccional a todos los procesos, a toda la defensa en juicio, inclusive en el fuero administrativo. Es así como el sistema interamericano identifica a la regla del debido proceso y la pone en línea con lo que dispone el artículo 8 desde una postura interpretativa amplia, generosa y protectora. Esto así porque este molde, que está basado en la premisa de la razonabilidad que yo les contaba recién, parte de la norma que es literal del artículo, que fue muy clara, pero la integra en un sentido profundo, diferenciándolas de aquellas otras prerrogativas. Por ejemplo, es muy importante el derecho a la vida, pero esto es otra cosa, el derecho a protegerse cuando hay una imputación en contra, cuando tengo un juicio que me involucra, ¿bien? Propiciando que las personas se encuentren en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos, limitando los posibles avances discrecionales del poder público. Vean qué importante. Cada una de estas frases es un fallo diferente de la Corte Interamericana. Cuando se lo pase, lo pueden leer. Para construir este camino, que es garantista en el mejor sentido de la palabra, se diseña y se actúa un nexo entre la noción del debido proceso con la noción del derecho de defensa. ¿Cuánto hay
¿Cuándo hay derecho de defensa? Cuando hubo un debido proceso. Y esto en cualquier tipo de procedimiento, determinando el derecho que tiene una persona a ser juzgada por tribunales de justicia, con procedimientos legalmente previstos. Antes yo tenía, cuando empecé a trabajar, un prosecretario viejo que no era abogado, me decía, acá hay dos códigos, uno para los amigos y otro para los enemigos. Para los amigos, ante un pedido, se le pone téngase presente y se le da el pedido. Para los enemigos, previamente haga tal o cual cosa. Esas son las dos reglas que tenés que aprender. Al amigo todo, al enemigo nada. O sea que hay muchas variantes administrativas dentro de la propia estructura judicial que a veces son terribles. Por ejemplo, ustedes saben que una regla sine qua non es hacerse amigo del chico de la mesa de entrada. Uno se peleó con el de la mesa de entrada y su expediente se lo pusieron en el casillero de al lado y no lo encuentran más. Bien, entonces así que este me pidió rápido el expediente porque yo soy abogado y usted me tiene que dar mi expediente. Bueno, perfecto, se lo escondió y no lo encuentra más. Entonces, todas esas cosas hay que, justamente el proceso virtual resuelve todos estos problemas. Pero a veces no, y a veces hay problemas que las reglas claras del debido proceso tienen que poder subvenir. Bien, el Estado no está habilitado para crear tribunales que no apliquen normas procesales regularmente establecidas. O sea, esos dos códigos que había inventado mi secretario no eran dos códigos que se aplicaban. Acá hay un solo código que tiene todas las reglas. Pues el debido proceso implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan en su seno. Hay que resaltar acá que al hablar del derecho a la tutela jurisdiccional que todos tenemos, no hay que olvidar que el acceso a la justicia es uno de los señalamientos más precisos de la paz social. Cuando la gente puede acceder a la justicia, la gente empieza a hablar de la paz social. Bien, para esto el juez actuante tiene que estar dotado, en primer lugar, como les conté, de la competencia para actuar en la contienda de que se trata, entendida como un fenómeno de distribución del poder. ¿Entienden? El juez tiene el poder de juzgar y la ley lo reparte y lo distribuye. O sea, yo tengo un poder de dictar sentencias, pero como está limitado por las reglas de competencia, solo puedo dictar sentencias en los juicios en los que soy competente para juzgar. Esto quedó claro, más o menos. Medio, un poquito. Bueno, espero que haya quedado claro. Bien dijo Germán Vidal Campos, que cada vez que un juez tiene ya disponible su jurisdicción, o sea, está nombrado, y su competencia, y tiene que decidir un proceso, le tiene que conferir la fuerza normativa de la Constitución. Un juez con jurisdicción determinada de su competencia, aplique la Constitución en favor de los administrados. Claro, respecto de quien debe juzgar, esta persona que ya fue ungida como juez tiene que ser independiente e imparcial. Y estas cuestiones se interrelacionan, porque donde no hay independencia, tampoco vamos a poder encontrar imparcialidad. Pero hay que tener en claro que no es lo mismo, o son diferentes, la característica de la independencia y la característica de la imparcialidad. Bien. La independencia es la autonomía que debe gozar todo tribunal al ejercer sus roles jurisdiccionales. Uno dice, a veces tiene marcos horizontales que lo complican en su independencia, cuando la Cámara le dice, che, hace esto, hace lo otro. O marcos verticales, cuando a veces los poderes políticos de afuera lo viene a ver una persona y dice, che, esta sentencia que están dictando no le gusta nada al presidente. Entonces uno dice, soy independiente, no, cuando yo no puedo resistir esas presiones de adentro del sistema y de afuera del sistema y no soy independiente. Bien.
En lo que hace a la imparcialidad, esto es referido a la actitud que debe tener el órgano juzgador cuando toma acción en los casos concretos que le llevan a su despacho, para que carezca de prejuicios o de parcialidades, con lo que es uno de los contenidos esenciales del derecho de defensa de las personas. Cuando sabemos, este juez siempre condena a los judíos, no parece un tipo imparcial. Este juez, como antes de ser juez era empresario, cuando resuelve un juicio laboral siempre es pro empresa y nunca pro trabajador. No es imparcial. Acá no estamos hablando de presiones que reciba, sino que en su cabeza las cosas van siempre para un solo lado y no para el lado que deben. Entonces, independencia, no presión. Imparcialidad, saber resolver el caso como corresponde y no como a mí me parece que debe corresponder. Para ser efectivo este principio, todo juez tiene que dejar de intervenir en aquellas causas en que pueda tener un interés personal, ¿no? Imagínense que hay un planteo que hacen los empleados de la Universidad Nacional de Mar del Plata porque quieren un aumento del 40% del salario. Y meten un amparo en el juzgado federal. Y yo en principio me tendría que excusar porque yo soy docente de la Facultad de Derecho y me beneficiaría si yo le doy el aumento a los empleados de la universidad. Entonces, si uno ve que con la decisión se puede beneficiar o perjudicar, por ejemplo, yo tengo un crédito con el banco de vos, un banco francés, cualquier banco. Ese banco tiene un planteo en el juzgado federal. Y yo no voy a ser objetivo, imparcial, si resuelvo ese planteo. O lo voy a joder porque no puedo pagar el préstamo, o lo voy a tratar bien para que me bajen la cuota de interés. Entonces, donde yo veo que tengo una tendencia que obtura mi imparcialidad, tengo que dejar eso. Es decir, me quiero apartar, ¿no? O como cuando está con el problema de estupefacientes, es mi primo. No, tengo que correr. Bien. Bien. Una de las maneras de garantizar debidamente la independencia judicial es la necesidad de ser muy cuidadosos cuando hacemos la selección y el nombramiento de los jueces. Por eso es tan importante, luego de los concursos, las entrevistas que el Consejo de la Magistratura hace con los candidatos a jueces. La Corte Interamericana dijo que tanto los jueces titulares como los jueces interinos no pueden estar sujetos a remoción discrecional, sino que tiene que existir un procedimiento que les dé estabilidad en el cargo, pues los nombramientos provisorios atentan contra la independencia del juez. ¿Vieron ustedes que tanto en épocas del kirchnerismo como después del macrismo se ponían jueces interinos que quedaban para siempre y no hacían el concurso? Y eran jueces que favorecían a determinado poder político porque lo habían puesto interino en un cargo superior. Un juez de primera instancia que lo ponen interino como camarista. Y no le hacen nunca el concurso. Porque el Poder Ejecutivo le dice, bueno, pero a ver cómo resolvés. Por eso fue tan criticado esto. ¿Se acuerdan que decían que Casanelo, que es un juez de capital, iba a visitar a la presidenta Olivos? O que un juez de la casación iba a jugar al tenis con Macri. Los jueces no pueden jugar al tenis con Macri ni ir a visitar a Cristina en la casa de gobierno. Un juez puede ir a casa de gobierno cuando hay un congreso o hay una convocatoria a todos los jueces de la jurisdicción o cuando el presidente de la Corte va a hablar institucionalmente con el presidente de la Nación. Entonces, si el presidente de la Corte juega al tenis o al golf con el presidente de la Nación, eso no va a estar nada bien. ¿Bien? O sea, pueden jugar, pero después tienen que apartarse en las causas que involucren. También dijo la Corte Interamericana la relación que hay entre el principio de separación de poderes, que es propio del Estado de Derecho, y la garantía de independencia judicial, y dijo que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Y para ello, los diferentes sistemas políticos idearon procedimientos estrictos, tanto para el nombramiento como para la destitución. Y en todos ellos se tiene que garantizar la independencia e imparcialidad. Por eso
una regla número 1 cuando se pretende juzgar disciplinariamente a un juez. Jamás un juez puede ser condenado disciplinariamente por el contenido de su sentencia. Si un juez dictó una sentencia y entienden que no es la adecuada, será la Cámara la que la va a revisar, o la casación, o la Corte, pero nunca se puede echar a un juez por tomar una posición o tomar otra posición. También dijo la Corte Interamericana que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso y resaltó la eficacia de la figura de la recusación. O sea, cuando un abogado entiende legítimamente que ese juez no está siendo imparcial, lo puede recusar. Y ahí el tribunal tiene que estudiarlo y resolver. En consecuencia, para la Corte Interamericana, la figura de la recusación no tiene que ser vista como un enjuiciamiento de la rectitud moral de un funcionario. A veces el abogado puede entender de la manera en que el juez conduce el proceso que está adelantando opinión o que lo está corriendo. Por ejemplo, en su momento, en estos días, el abogado de Macri decía, acá este juez me quiere procesar antes de las elecciones para tener un efecto político y está manipulando el proceso. Entonces planteó una recusación. Pero por lo que vemos hasta ahora, no está procesado Macri. Las elecciones vendrán este domingo. Veremos qué pasa, veremos qué sucede. Todo está en veremos. Entonces, es una herramienta la recusación que da confianza a los que acuden al Estado pidiendo intervención de un órgano que debe ser y aparentar ser imparcial. En suma, la posibilidad de una recusación afianza el concepto de que las personas que están involucradas en un proceso tienen derecho a ser juzgados por un juez competente, independiente, pero también imparcial, evitándose con la recusación procesos de corte inquisitivo donde los magistrados sean los reyes absolutos de los juzgados. Bien, ahora viene el tema del juez natural que deriva su existencia y la competencia de la ley y la Constitución. Como son y media, esto lo dejamos para la clase que viene y seguimos con este desarrollo. Yo posiblemente ya les voy a bajar esta noche el primero de los dos prácticos. El segundo vendrá la semana que viene o en estos días. ¿Eh? Así que, bueno, como siempre, vamos a ver si tienen alguna preguntita para hacer. Bueno, por eso un poco porque pensaban que era la clase de Soraya en una de esas. Nosotros avisamos como yo por ahí me tenía que ir a Buenos Aires, cambiamos con Soraya. Pero bueno, igual si puedo, mañana también les voy a dar la clase de miércoles. Voy a ver cómo va Soraya, si me presta un pedacito, porque habrán visto que esto es muy importante. Esto que les estoy explicando. ¿Tienen alguna preguntita, chicos? Chicas, chiques. Yo, profe, quiero Sí. saber ante quién se presenta la recusación. Obviamente no es Ante el obviamente no es propio juez. ante el propio juez. Vos sos el juez que entiende. Entonces yo te digo, mira, Facundo, vos, o Lautaro, perdón, vos estás expidiéndote de una forma que no es objetiva. Entonces yo te recuso por parcialidad. Entonces vos qué tenés que hacer? Hacer un informe a la Cámara de Apelaciones diciendo, no, es mentira, yo soy imparcial, vea, señor el camarista, así, asá, 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 asá. Entonces, con la presentación del abogado y tu descargo, va todo a la Cámara. La Cámara puede decir, bueno, vamos a abrir una pequeña prueba porque a ver si es cierto lo que pide el abogado o no. Se hace una audiencia donde el abogado puede informar los motivos de la recusación y de inmediato resuelven los procesos de la Cámara. Ahí, si hay otra parte, no interviene, porque es una cuestión entre el abogado y el juez. ¿Entendés? O Lautaro, yo, vos estás resolviendo esta causa y el imputado es tu hermano. Yo te recuso, vos no podés estar resolviendo esta causa. Como si no, no es mi hermano, se confundió, tiene el mismo nombre, pero yo no homónimo. O, por el contrario, si tiene razón, es mi hermano, así que me aparto voluntariamente. Y ahí se termina la discusión. ¿Entendiste? Gracias.
Ivana, Romina. No, profe, yo no tengo ninguna consulta por ahora. Bueno, entonces los dejo en libertad. Hasta mañana que tendrán consultorio conmigo, según como arreglo. En realidad me iba a tener que ir a Buenos Aires, pero eso se pasó el lunes que viene, así que mañana voy a tener tiempo, pero no sé si Soraya como está con su tema. Así que bueno, hasta mañana, chicos. Se ligaron una clase. Mañana, profe. Hasta Chao, profe. mañana, Mañana. profe.